Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una vez más aquí su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. El día de hoy tenemos el orgullo de tener a una persona, pues aparte de muy preparada, pues un buen amigo, buen amigo que pues lo tengo el gusto de conocerlo hace más de 27 años. Fuimos compañeros, profesores en la Universidad de Enrique Díaz de León. Iniciamos ahí cuando pues se puso la Facultad de Derecho. Y pues ahorita a mí me corrieron y él pues todavía permanece ahí, está como coordinador de titulación y actualmente pues es doctor en Derecho. Me estoy refiriendo al experto en materia civil, el doctor Jorge Ariel Rivas Moreno, quien es, aparte de un académico, un excelente postulante que el día de hoy nos va a hablar sobre la responsabilidad civil, un tema muy ríspido porque la mayoría de los abogados pues sabemos ese tema, pero no lo conocemos a profundidad, no sabemos cómo lo podemos plantear, qué tips nos puede dar para que se puedan presentar y que sean efectivos. Y el día de hoy pues vamos a platicar con él para que nos pueda ilustrar en ese tema. Bienvenido, mi estimado Jorge, y gracias por aceptar la invitación. Primero, agradecerte, de verdad, la amistad que tenemos forjado ya desde 27 años y haberme conocido fue muy grato, de verdad. Tú lo sabes que te tengo un gran aprecio a ti y a toda tu familia, claro. Y sé que te fuiste no porque te corrieran, sino por cuestiones de tipo personal y profesional, pero sabes que ahí está tu casa y la universidad siempre tiene puertas abiertas para ti. Gracias por tu invitación. Para mí es muy grato que me des este espacio, de verdad creo que hay gente que merece mejor que estar aquí, pero trataremos de no defraudarte, mi estimado amigo. No, yo estoy seguro que no hay mucha gente que conozca ese tema, también como tú. Tienes 27 años impartiendo la cátedra y aprendiendo ahí. Eras abogado, tú estudiaste la maestría, el doctorado, diplomados, das cursos, preparas a mucha gente. Entonces, creo que eres una persona idónea para que nos pueda ilustrar en este tema que, pues la verdad parece fácil, pero no es fácil. Y yo creo que tú mejor que nadie nos lo puedes decir. ¿En qué consiste la responsabilidad civil, Jorge? Mira, en unas palabras sencillas, porque sé que tienes una televidente en su momento de toda naturaleza, sí. La responsabilidad civil no es más que simplemente la necesidad o la obligación de resarcir el daño causado, ya sea por acción o omisión, cuando afecta la esfera económica, moral o social de otra persona, ya llámese física, llámese persona moral. ¿Algún ejemplo para que la gente sí, vamos a poner o algunos ejemplos? Sí, la responsabilidad puede tener su base en una responsabilidad proveniente contractual que deriva de una relación ya establecida, previa a través de un contrato, o puede ser extracontractual. Esa responsabilidad extracontractual puede tener dos orígenes. Uno que se llama en su momento dado riesgo creado, que se le llama responsabilidad civil objetiva, otra de naturaleza llamada subjetiva, que proviene por un hecho ilícito en ese sentido. Pongo un ejemplo. Dice por ahí, yo tengo la responsabilidad civil objetiva. Señala que todas las personas podemos tener objetos peligrosos de tres naturalezas: por naturaleza, por funcionamiento y por causas análogas. Ese objeto peligroso puede causar un daño. Daño es el menoscabo que una persona puede sufrir en su patrimonio, llámale económico, moral y social. Económico, yo lo digo, todos aquellos bienes y derechos valorables pecuniariamente; patrimonio moral, todos aquellos bienes y derechos que no valoramos pecuniariamente y que están contemplados en nuestra propia legislación. Dentro de ellos forman parte los derechos de personalidad: la vida, la integridad física, los sentimientos, las creencias, el honor. Que hay una relación de causalidad entre el objeto y el daño causado y no existe ningún excluyente que libera al titular de ese objeto peligroso por culpa de la víctima, negligencia o caso fortuito. Te pongo un ejemplo. Yo tengo en casa tambos de gasolina. Yo tengo un objeto peligroso por su naturaleza, es altamente inflamable. No tuve el cuidado de darle mantenimiento y resulta que por ahí se genera una explosión. Debido a esa explosión se afecta propiedades aledañas ahí, vecinos. No solamente afecta la cuestión económica, sino también hay afectados en cuanto a su patrimonio moral, su integridad física, lesiones y probablemente muertos. Entonces, yo con ese objeto peligroso, por mi naturaleza, causó un daño. Hay una relación entre el objeto y el daño causado y no tengo ningún excluyente que me libere de la responsabilidad. Un ejemplo muy palpable lo vimos el 22 de abril aquí en Jalisco, donde teníamos una persona moral, pública, Pemex, tiene un objeto peligroso por su naturaleza, causa un daño y que afectó el patrimonio económico, patrimonio moral. Hay una relación de causalidad y nunca tuvo a favor suyo un excluyente que pudo haber sido culpa
o negligencia de la víctima, caso fortuito, fuerza mayor o cláusula de no responsabilidad. Y por lo tanto, ahí se ve la necesidad de resarcir o reparar el daño causado por parte en ese caso. Entonces, la responsabilidad no solamente es de las personas físicas, es de las personas morales. Y nos vemos en la necesidad de indemnizar. Y ahí aparece un tema muy interesante, Leopoldo. La palabra indemnizar significa afianzar, asegurar, repárale el daño causado a la víctima. Okay. Porque la persona de alguna manera hay que reparar ese daño. Nuestra legislación contempla por ahí en su artículo 1391 de la legislación civil que la víctima tiene la posibilidad de elegir entre lo que viene siendo la indemnización natural. Vuelve las cosas al estado original que se encontraban como si ese daño nunca se hubiera causado, pero siempre y cuando sea posible. Dice por ahí un principio en derecho que tú lo has de bien de conocer, que a lo imposible nadie está obligado. Entonces, si no se pueden volver las cosas al estado original que se encontraban, aparece una indemnización que se le llama por los doctrinistas compensatoria, retributiva, que no es más que simplemente traducirlo en el pago de los daños y perjuicios mediante un pago económico o pecuniario en ese sentido. Y ahí vemos, por ejemplo, una circunstancia de esa responsabilidad que podría ser de tipo objetivo en ese rubro. Y te ves en la necesidad de responder de ese daño causado. Mientras que en la responsabilidad civil, que proviene de tipo subjetivo, proviene de un hecho ilícito. Ese está contemplado en el artículo 1387 de la legislación civil. Penales, vamos pensando, dice por ahí, el que obrando ilícitamente causa un daño a otro y obre con culpa, la culpa puede ser imprudencial o intencional, está obligado a repararlo. Te pongo un ejemplo por ahí, una responsabilidad extracontractual. Por ahí es muy común en los barrios estar jugando pelota, fútbol, y por ahí con un pelotazo le pegamos al vientre de la madre de una mujer embarazada. Conducta humana, violaste un deber jurídico, la necesidad de observar una conducta tal y como lo den una norma de derecho, causaste un daño a su patrimonio moral, su integridad física, hay que llevarlo a un hospital, conlleva gastos, conlleva tratamientos, y entonces el responsable de esto está obligado a indemnizar, a reparar el daño causado en ese caso a la víctima. Y ahí, por ejemplo, Jorge, digo, porque esto puede ser muy común, ¿eh? Sí. El daño lo produce un niño. Obviamente la responsabilidad es para los padres, ¿verdad? Sí, porque la ley establece, fíjate, algo muy interesante en materia de responsabilidad civil. Dice que la responsabilidad civil puede ser por hechos propios, por mis propios actos, por hechos ajenos. Y los hechos ajenos lo dividen en dos. Personas que debo de cuidar y personas que debo de vigilar. Cuidar a mis hijos, vigilar a mis empleados o trabajadores. Por lo tanto, si mis hijos son menores de edad, se encuentran sujetos bajo la patria potestad y tengo la custodia, y este es un tema bien importante, fíjate. ¿Por qué la custodia? ¿Qué pasa en aquellos casos en los cuales los padres se separan en un divorcio por mutuo consentimiento y resulta que en ese divorcio la custodia habitualmente queda con la mamá? Muy buen tema. Y entonces resulta que por ahí la niña o el niño le causó rayones a los vehículos de los vecinos, la mamá le llama al papá y le dice, oye, pues tu hija causó un daño a los vecinos, mandarlos a pintar, dejarlo en las perfectas condiciones, pues sale 15,000 pesos, así que pues paga el daño causado por lo que hizo tu hija. El papá dice, bueno, si bien es cierto, ejercemos la patria potestad tanto tú como yo, te recuerdo algo que en el momento en que causó el daño tú tenías la custodia y tú tenías la posibilidad de que ella no hubiera causado el daño en ese sentido y no tomaste las medidas adecuadas porque no la vigilabas con el cuidado debido y por lo tanto tú eres responsable del daño causado. Si la niña estuviera en mi temporalidad de que en ese momento me tocaba mi derecho de convivencia y yo la tuviera bajo mi custodia, que en ese caso como tal la tengo y causa un daño, entonces sí respondería del daño causado por tal. Entonces, ahí en ese sentido sería yo responsable del daño causado. Por eso nuestra legislación, fíjate, ha ido más allá. Cuando tenemos, en el tema habla varios tipos de custodia, custodia temporal, gratuita, onerosa, institucional. ¿Qué sucede? Muchas amas de casa, muchas gentes que tienen una actividad de trabajo, dejan sus niños en guarderías, en kinderes, y puede pasar el daño en ese momento. Un niño toma un objeto, agrede a otro niño, le causó un daño, y entonces surge la pregunta, ¿quién es el responsable del daño causado en ese caso? En ese sentido, se traslada la responsabilidad civil a las instituciones. Porque en ese momento ellos tenían la oportunidad, bajo su vigilancia. Ahí los padres no. No. ¿Se excluyen? No. Claro, es un excluyente porque ellos tenían la posibilidad de evitar
que el daño no causado ese daño como tal. Entonces ese es un tema que ahí es importante que lo precisemos. ¿No es corresponsable aún así, por ejemplo, la institución, por ejemplo, la guardería, y el padre en un momento dado no Por eso tiene, son excluyentes de responsabilidad. Es una excluyente, Fíjate, te habla. Caso fortuito, fuerza mayor, cuplo negligencia. Yo pongo, a veces a mis alumnos les pongo una circunstancia. Una gasolinera es un objeto peligroso por su naturaleza. O Comisión Federal de Electricidad maneja objetos peligrosos como pueden ser los cables de alta tensión por su funcionamiento porque conducen energía eléctrica. Pero ¿qué sucede cuando un tipo se está robando la luz y se electrocuta y muere? Y entonces diríamos, la víctima en su momento dado quiere exigirle una responsabilidad civil a la persona moral, que en este caso es la CFH, la Comisión Federal de Electricidad. No sé si efectivamente un objeto peligroso mío te causó un daño. Efectivamente, en su momento hay una relación de causalidad entre el objeto y el daño causado, pero tengo a favor mío un excluyente, que hubo culpa o negligencia de la víctima, además de ser un delito. Es lo que sucedió, no sé si lo vimos recientemente, Leopoldo, con el tema de los famosos guachicoleros que estaban por ahí robando el tanque. ¿Y te acuerdas que estaban y que la seguridad les decía por ahí, oiga, por favor, váyanse? Sí. Y la gente no hizo caso omiso y el día de mañana se prendió, se dio lamentable suceso. Querían exigir una indemnización. Ya le estaban echando la culpa. O sea. A Obrador, te recordarás que ya lo establecían que él tenía que resarcir ese daño. Porque estaban haciendo un delito y pues ahora tú tuviste la culpa porque se murió. Estarás de acuerdo que aquí ya entran otro tipo de matices políticos, otro tipo de circunstancias, pero definitivamente ahí tenemos ese excluyente de responsabilidad que sería la culpa o la negligencia de la víctima en ese sentido como tal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, había un objeto peligroso, por su naturaleza, efectivamente se les causó un daño que fue a su patrimonio moral, que fue su vida y su integridad física, sus lesiones, pero en su momento hay una relación de causalidad, pero aquí hubo culpa de la víctima en ese sentido, y por lo tanto es un exonerante que me libera de la obligación de resarcir ese daño en ese sentido. Y ahí vemos esta circunstancia de responsabilidad civil en ese rubro. Y me refiero no solamente, te decía, a personas que debo de cuidar, que son a mis hijos, vigilar a mis empleados. Okay. Si en este momento, en una relación de una jornada de trabajo, que es muy común, por ahí tengamos repartidores, y ese repartidor llegara a causar un daño en ese momento, en esa jornada de trabajo, pues resulta que el patrón, civilmente, en cuanto al monto de la indemnización, él tendrá que ser responsable del daño causado. Y seamos operativos, Leopoldo. Yo siempre he dicho que nosotros establecemos estrategias legales como abogados. Y en esas estrategias legales, si yo patrocinara al afectado, la víctima, yo diría, no te vayas con el trabajador realmente no considero que tenga la misma capacidad económica que el patrón, y si tú buscas que realmente se te repare el daño, vete con aquella persona que tiene solvencia económica. Sí, y aparte es responsable, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, pero qué diferente es entrevistar a alguien que conoce algo y algún tema o alguna materia, y qué diferente es entrevistar a alguien que es experto y que es académico. Vean nada más cómo se desenvuelve mi estimado Jorge, los conocimientos que tiene, todo lo tiene de pe a pa, y pues me da mucho gusto porque creo que los abogados van a estar muy interesados en escuchar esta entrevista, y por la gente también, porque le va a servir. No le cambie, regresamos. La pandemia nos detuvo, pero ya estamos de regreso. Una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga. No se pierda cada 15 días, el miércoles en punto de las 7 de la noche, su programa Legalmente Hablando. Muchísimas gracias, maestro Honrado, como siempre, con la invitación. Todos los avances, el crecimiento que tiene tu programa. Bueno, mi principal maestro, quiero recordar. ¿La pandemia te agotó tus tarjetas de crédito? Ven con nosotros, ya nos conoces, te ayudamos a resolver este y cualquier problema jurídico. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. Regresamos aquí a su programa Legalmente Hablando. El día de hoy estamos con un catedrático, con un abogado excelente postulante que tiene pues ya más de 30 años de servicio jurídico y que es experto en materia civil. Cuenta con su oficina para que la gente que de alguna forma
le interese contratar sus servicios, sobre todo en asuntos escabrosos, civiles, que muchos abogados no conocemos porque pues, la materia civil es muy importante, es muy compleja, y yo siempre he dicho que quien sabe civil lo sabe todo. Y pues aquí prácticamente mi amigo Jorge pues lo sabe todo, porque esa es materia tan importante que es la columna vertebral del derecho, pues no cualquiera lo maneja, y pues felicidades de antemano. Y pues estamos hablando de un tema que es la responsabilidad civil, que mucha gente, vuelvo a insistir, a veces desconoce. Por ejemplo, yo quería dar un ejemplo que es muy clásico: cuando prestas un vehículo, Jorge, y se causa un daño por el vecino, que se lo prestas al amigo, al familiar, y pues por ahí choca o causa un daño, y la gente pues se va sobre de él, como lo que tú estás diciendo. Ahí desconoce mucha gente que a quien puede cobrarle pues es al dueño del vehículo. ¿Ahí cómo procedería, Jorge? Es un objeto de su propiedad, y entonces tenemos que tener cuidado bajo estas circunstancias si nos vamos a la necesidad de responder de ese daño. Antes de que nos fuéramos por ahí al pequeño receso, fíjate que me quedé con una idea pendiente de compartirte. Decía que dentro de las personas que debemos de vigilar, que son nuestros trabajadores, en una jornada de trabajo también respondemos por ese daño causado que ese trabajador teniera. Por eso, si en algún momento un trabajador lo ves que llegue bajo efectos de alguna sustancia psicotrópica o alcohol, ¿sabes qué? Regrésalo, porque se convierte en una arma negativa en tu posible patrimonio el día de mañana. Y te puede causar un perjuicio a ti o a la empresa. Y además que laboralmente tú tienes una causa justificada para negarle el acceso a la fuente de trabajo. Si además no se ponen todos los instrumentos de seguridad que exige como tal, en ese sentido, yo seré responsable también en ese caso del accidente de trabajo sufrido por parte del trabajador. Entonces hay que tener ese tipo de circunstancias. Ahora, vamos más allá. Por ahí, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, un repartidor mío causa un daño atropellando a una persona, la víctima sufre una afectación a su patrimonio moral, que sería en este caso su integridad? Hay que llevarlo en ese sentido al tema de que hay que pagar la curación, pero ¿qué pasa si esa persona también dejó de percibir una ganancia lícita, que es el perjuicio? No solamente se traduce en reparar el daño, sino el perjuicio, la ganancia lícita que esa persona está dejando de percibir producto de esa afectación que recibió derivada de ese tipo de actos por personas que debí haber vigilado. Ahora, la ley permite, fíjate, en un tema que se llama, y voy más allá, fíjate que una figura me lleva a otro. Sí, pues es que el que sabe. Al momento de pagar, yo como deudor por actos de mi trabajador, lo señala la ley, aparece una figura que se llama subrogar. La palabra subrogación significa ocupar el lugar del otro. Y entonces, y hay subrogación legal y convencional, y la legal dice que opera por ministerio de ley y no resistir el consentimiento de las partes. Al momento que yo le pago a la víctima el daño causado por mi trabajador, en ese momento yo me convierto en acreedor y ahora mi trabajador se convierte en deudor mío y tendré que de alguna manera de pagar lo que yo pagué por él. Por ese tipo de actos. Y por ahí en el artículo 1572 de la legislación civil, en la fracción cuarta, habla de la relación proveniente obrero patronal. Quien paga se subroga en los derechos correspondientes en ese sentido. Y entonces, por lo tanto, se daría el tema de la subrogación. Y yo quisiera continuar con el tema de las excluyentes de responsabilidad civil. Pongamos un ejemplo. Mencionábamos la culpa o negligencia, pero no es la única, Leopoldo. Encontramos lo que viene siendo el caso fortuito o la fuerza mayor, que son excluyentes de responsabilidad y que te liberan de la obligación de indemnizar. Vamos hablando un poquito de la responsabilidad civil proveniente contractual. La responsabilidad civil contractual, lo mencionaba al inicio de esta charla, Leopoldo, que esta deriva de una relación previa establecida a través de un contrato, que sabemos que es ese acuerdo de voluntades donde se crean y transmiten derechos y obligaciones y las plasmamos en la diversidad de clausulados que ahí ponemos. Quiero poner un ejemplo de un contrato de prestación de servicios profesionales que celebro con una empresa, no sé, un contrato de hospedaje con un hotel X, hago mi reservación previa. La empresa se va a obligar a darme alojamiento y otros servicios adicionales, que son áreas recreativas, en fin, yo ya lo pagué. Pues resulta que una semana antes está colocada en una playa exclusiva, pero viene un tema que viene un huracán. Y entonces el huracán dice que el caso fortuito dice es impredecible, siendo predecible no lo podemos evitar. Porque lo podemos prever, pero no podemos evitar que toque tierra. Y aún así, seguridad, todos ponen todos los elementos para evitar que cause el menos el daño posible. Pero resulta que es de tal magnitud la naturaleza que causa daño a las instalaciones o a toda la zona turística hotelera, que origina
que todos los hoteles están en condiciones de no poder prestar el servicio. Y entonces me llama y me dice, señor Rivas, pues fíjese que pues, la empresa pues no va a poder prestar el servicio, va a incumplir el contrato, y entonces yo digo, yo recibí una afectación, no estás cumpliendo el acuerdo, te voy a demandar. No, pero este incumplimiento no es imputable a mí, es derivado de un ¿qué? De un caso fortuito y me exonera de la obligación en este caso de responder civilmente por el daño causado. Y entonces ahí encontramos este tipo de circunstancias donde se pueden prestar, por eso el artículo de hecho 1427 y 1387 que contempla tanto la responsabilidad civil objetiva y el hecho ilícito establecen como excluyentes el caso fortuito, la fuerza mayor en ese sentido y por lo tanto te exoneran de la obligación de responder este daño. Otro ejemplo, por ejemplo, en materia contractual que se pone... Y mucha gente, por ejemplo, ahorita me estoy rememorando un poquito lo del hospedaje. Mucha gente, por ejemplo, los recién casados, que es que yo ya reservé hace 6 meses y le quieren poner toda la responsabilidad al hotel. Y se le van a la yugular y pues bueno, espérame, pues aquí está esto, pero estudia bien lo que dice la ley, ¿no? Y fíjate, tocando ese mismo tema, hay otro excluyente que se llama cláusula de no responsabilidad civil, que se incorpora en un contrato como una cláusula accidental. No es indispensable para el contrato, pero desde el momento que se plasma se vuelve completamente obligatoria. Y es muy común, fíjate, lo vemos en el día a día, tú dices en el día a día. Yo creo que día a día estamos celebrando una gran infinidad de actos jurídicos del ciudadano y nunca mide sus alcances y sus consecuencias de esos actos, sino hasta que sucede el evento, es cuando se da cuenta de las implicaciones legales que se pueden generar. Y lo voy a poner en algo tan sencillo, voy a poner 2 ejemplos si me lo permiten, Leopoldo. Un contrato de depósito. El depósito también igual es un contrato de prestación de servicios profesionales en el cual una persona llamada depositante le confía a otra persona llamada depositario la conservación y la custodia de un bien y él a su vez se obliga a pagar la contraprestación correspondiente, que llámale tarifa, llámale precio acordado. Pero fíjate, algo tan sencillo, los estacionamientos públicos o privados. Dejamos nuestro carrito, nos dan un boletito, salimos por ahí, no tenemos el cuidado de leer el boletito, y el boletito dice por ahí, este estacionamiento no se hace responsable de los robos parciales, averías mecánicas, daños sufridos, solamente se hace responsable por el robo total de la unidad. Ahí se ampararon en todo. Ese es un excluyente de responsabilidad. Y al aceptar el boletito, se aceptan las condiciones. Tú aceptaste las condiciones, Leopoldo. Si no estás de acuerdo en ese momento, puedes salirte de la decisión y adelante. Entonces, ese es un caso de responsabilidad civil limitada, porque si bien es cierto, está respondiendo, pero está limitando su responsabilidad y está diciendo solamente en la eventualidad de que se presente el robo total de la unidad. Oye, Jorge, ¿qué tan cierto es que si en un establecimiento aparece un letrero con una leyenda de algo, no me hago responsable de esto, eso es suficiente para que se exima de la responsabilidad? Claro, totalmente de acuerdo. O sea, el cliente al ver ahí el letrero, Claro. Es muy común que todas las empresas de esa naturaleza se protejan de esta manera. Te voy a poner otro ejemplo que yo lo he visto muy comúnmente. En los gimnasios. Los gimnasios no sabemos si la persona que va a presentar a hacer deporte se encuentra en un estado de salud óptimo. No sabemos si tiene una enfermedad y debido a esa enfermedad y a practicando un deporte que a lo mejor pueda poner en riesgo su salud, pudiera sufrir esto y el día de mañana queremos fincarle una responsabilidad a la persona que te está prestando el servicio. Y muchas veces, por ejemplo, cuando firman este tipo de contratos, que son contratos de adhesión, porque generalmente una de las partes establece las condiciones y ya te dice fírmelo, ahí te ponen esta cláusula. El cliente manifiesta que se encuentra en perfecto estado de salud y que no representa y libera de toda responsabilidad al gimnasio correspondiente. Tú lo decías en el contrato de hospedaje, una obligación del hotelero es fijar el reglamento interno de la conducta que deben de guardar los huéspedes durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones, durante el tiempo que se les está brindando el servicio. Y por ahí, fíjate, que lo ponen, de hecho, la ley dice que debe ser en un lugar visible, lo ponen por ahí en las puertas, ¿no? En las puertas, en los pasillos. Que nunca leemos, nunca leemos, ahí voy, y fíjate que encuentras una disposición que dice ahí, Leopoldo, textualmente, este hotel no se hace responsable de los objetos de valor dejados en el cuarto si no los dejas en la caja de seguridad del hotel. Porque también podíamos pensar lo otro, Leopoldo. Yo digo que a veces es pesos y contrapesos. Sí. Podría prestarse que el día de mañana el huésped, queriéndose pasar de vivo, de listo, el día de mañana diga que dejó ahí una laptop, un anillo de brillantes, cuando no lo dejó, Leopoldo.
y el día de mañana quiera fincarle una responsabilidad en ese sentido a una persona moral, que en este caso sería el hotel, y quiera resarcir el daño. No falta la gente que podría aprovecharse de estas circunstancias para tratar de sacar beneficios. Y creo que es válido que uno como abogado, cuando patrocina este tipo de empresas, de alguna manera les genere esta seguridad para que el día de mañana, si tú crees que traes un objeto de valor, déjalos en la caja de seguridad. Acabo, además, eso es un servicio adicional que yo te puedo ofrecer como hotel, pagas un costo adicional o a lo mejor está incluido y ya te protejo. Entonces yo sí me hago responsable. Fíjate en los valet parking, ¿qué nos dicen? Si me inventario el objeto, sí me hago responsable. Si no, no. Y ahí encontramos ese excluyente de responsabilidad civil que sí, cláusula de no responsabilidad civil. Y las vemos. Pero Jorge, yo veo que, por ejemplo, los valet parking dicen, trae algo de valor y ellos nomás lo apuntan. O sea, no te dan un recibo que diga eso, nomás. Ajá. Ellos, ¿qué traigo? Pues unos lentes, traigo esto, traigo el otro y es todo. O sea, ¿y cómo puedes demandar ahí la responsabilidad civil hacia la empresa? Aquí tendríamos, en su momento dado, dice que las partes se obligan en los términos que quisieron obligarse, aunque a veces no se quede plasmado. El problema aquí radicaría como tal que tú puedas acreditar que efectivamente este tipo de circunstancias sí fueron acordados en ese sentido por las partes en ese sentido. Se pone ese riesgo. A veces tú y yo sabemos que muchas veces un juicio depende de los elementos que las partes nos dan para poder de alguna manera poder acreditar el ejercicio de una acción o una excepción en un juicio correspondiente. Lo mejor sería que te dieran un documento firmado por el valet o por el responsable. ¿Ahí cómo está la cosa? Mira, yo soy de la idea. Creo que el derecho tiene una congruencia lógica en la evolución y me parece lógico. A lo mejor en una época el consensualismo tenía eficacia porque el acuerdo de las palabras era suficiente para dar válido y producir todos sus efectos legales. Pero la palabra fue perdiendo vigencia y credibilidad entre los individuos y entre los particulares. Y no daba certeza jurídica, porque al final de cuentas la gente intencionalmente olvidaba las cosas. Sí. Anteriormente, a lo mejor en la época de tu abuelo, en la época, la palabra valía, pero eso no, hoy en la actualidad no. Entonces fue reemplazado por el formalismo. El formalismo da certeza segura porque lo escrito ahí queda, hay evidencia. No puedes decir, no lo firmé, ahí está tu rúbrica, ahí está tu nombre. Y ahí están las condiciones firmadas. Entonces, creo que es la parte que nos da el ver cómo el derecho ha evolucionado para dar mayor certeza jurídica a los ciudadanos. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y regresando le vamos a pedir a nuestro invitado, el doctor Jorge, que nos dé algunos tips, tanto a la gente como a los abogados, porque él lo está diciendo claramente, la ley ahí está, pero ahora, ¿cómo se pueden acreditar las cosas? ¿Qué se necesita hacer? Cuando tengan esto, hagan esto, cuiden esto, y obviamente, pues consultar al abogado experto, pero de menos que la gente vaya sabiendo algo, ¿correcto? Regresamos. La pandemia nos detuvo, pero ya estamos de regreso. Una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga. No se pierda cada 15 días el miércoles en punto de las 7 de la noche su programa Legalmente Hablando. Muchísimas gracias, maestro Honrado, como siempre, con la invitación. Todos los avances, el crecimiento que tiene tu programa, proyecto. Bueno, mi principal maestro, quiero reconocer. ¿La pandemia te agotó tus tarjetas de crédito? Ven con nosotros, ya nos conoces, te ayudamos a resolver este y cualquier problema jurídico. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. Los alimentos. El tema de alimentos es muy importante y son de las cuestiones que de alguna u otra manera nos es más recurrente las preguntas de parte de las personas. La gente quiere saber qué es lo que incluye en su momento dado la materia de alimentos. Vulgarmente pudiéramos entender que solamente se trata de comida. Sin embargo, las cuestiones de una pensión alimenticia tienen que ver con muchos más aspectos, entre los cuales entra propiamente la educación, los gastos en su momento dado para atenciones médicas, los gastos de recreo o esparcimiento, las cuestiones extracurriculares que en su momento dado, pues supongamos una persona menor de edad tiene todo el derecho a recibir, ¿sí? Entonces, la cuestión de alimentos es una circunstancia que de alguna u otra manera todo padre o madre tiene la obligación de entregárselos justamente a sus hijos. La gente piensa cuál debe ser la proporción
o la cantidad que legalmente yo tengo que dar por alimentos. La ley no te establece cantidades fijas. La ley lo que te dice es que los alimentos deberán de ser proporcionales en dos aspectos. El primero de ellos, de acuerdo a las posibilidades económicas de la persona que tiene la obligación de otorgarlos. La segunda cuestión es que debe de ser de conformidad a las necesidades de aquella persona que tiene todo el derecho de recibirlos. Acérquense con nosotros, podemos ayudarles en este tipo de temas. Regresamos aquí con el doctor Jorge Rivas, que pues bueno, no queremos quitar el tiempo, está muy interesante esta entrevista porque es un tema muy común, pero a la vez muy difícil. Y ahorita pues le vamos a pedir que nos dé algunos ejemplos de cómo debemos de acreditar las cosas, qué debemos de presentar, porque a veces nos damos cuenta que se presentan estas demandas, pero no se acreditan porque el abogado o la gente no presentó las pruebas idóneas. A ver, ¿nos puedes decir al respecto algo? Fíjate en lo que hace referencia, mi estimado Leopoldo. Vamos a hablar de estos dos tipos de responsabilidades que pueden prevenir la contratal o extracontractual. Pongamos un ejemplo. Celebro yo un contrato como promotor artístico, contrato a cierto artista, vamos pensando a Alejandro Fernández, y celebramos un contrato que me va a cobrar tanto por una presentación. Okay. En ese momento, esto me va a dejar a mí como promotor ganancias lícitas, que está claro. permitido. Yo sé que este evento voy a invertir 2 millones de pesos, pero me va a dejar ganar a mí 3 millones de pesos. Correcto. ¿Cómo justifico? ¿Qué pasaría, vamos pensando, si Alejandro Fernández por ahí se le olvidó porque agendó mal su actividad y no se presenta al evento? En ese momento hay un incumplimiento contractual. Y sin causa justificada. Así es que se podría ver un excluyente también, claro. que podría haber en su momento un caso fortuito, una fuerza mayor o clase de eso. Si en este momento le da una peritonitis, se le olvidó. O se le puso una borrachera enorme y no se presentó. José. Vamos pensando, ficticio, dejando a salvo la honorabilidad de don Alejandro Fernández, que además estamos pensando solamente para fines ejemplificativos. ¿Cuál sería el daño y cómo lo demostraría en una demanda civil ya presentada ante un tribunal? Daño en su momento dado lo podría el menoscabo que sufrí en mi patrimonio. Los contratos celebrados con Telmex, donde en el entero auditorio, los contratos celebrados con Tinkermaster, los contratos de la publicidad en su momento dado, con las empresas, por ejemplo, si manejé seguridad porque el artista me pide una seguridad, el artista a veces me pidió que hiciera una reservación en un hotel previo con tal piso para su personal. Ahí están los contratos firmados en su momento dado, pagos, ¿no? Los pagos correspondientes. Ahí están los recibos en ese sentido, están documentales donde puedo acreditar que se hizo ese pago, de que yo le erogué. ¿Qué pasa en ese sentido como tal? ¿Se vendieron los boletos? Ahí está la venta de los boletos y tengo que restituirle al afectado, a la persona, su pago. Claro. Hay que devolverle, no se presentó esto, pero la gente pagó. Y entonces ahí no solamente es el daño, entra el perjuicio, la ganancia lícita que yo dejo de percibir. Y entonces yo tendría que exigirle no solamente lo que me está costando en ese sentido, que además de devolverme el dinero que yo ya le pagué a él, porque generalmente ellos piden un anticipo o se paga ya el evento previo, entonces restitúyeme y además págame esos daños y esos perjuicios que en ese caso serían con estas pruebas documentales como tales para poder nosotros yo acreditar en ese sentido esta responsabilidad de tipo que contractual en ese rubro. Y podríamos ser como elementos para poder, si bien es cierto, tú y yo lo sabemos, en materia procesal dice que el que afirma está obligado a probar lo que dice, porque si no entonces no procedería tu acción en ese sentido, o sus excepciones o defensas. Entonces, estos podrían ser algunas de las formas en las cuales nosotros podríamos estar acreditando el daño y el perjuicio como tal esto. Por ejemplo, en una responsabilidad civil objetiva proveniente del caso de una explosión en el cual me afectó, ¿cómo yo podría acreditar el daño? Pues evidentemente si hay gastos hospitalarios, existe en su momento la facturación por parte de la empresa, en ese caso privada, que me está brindando esos servicios médicos, yo puedo facturarlo, puedo acreditar ese tipo de pagos. ¿Qué pasa si en ese sentido, por ejemplo, vamos pensando que tú eres un trabajador que no tiene un trabajo establecido laboralmente, sino trabaja el día a día y trabaja en el mercado de abastos, por decir estos trabajadores son eventuales, si van hay trabajo, si no, no hay.
Pero ¿cómo yo puedo exigir ese perjuicio? Yo puedo acreditarlo con testimoniales, en ese sentido, que las personas que me contratan en ese rubro, habitualmente me presento a laborar tales días, que no me he presentado, derivado de ¿qué? De la circunstancia como este. Entonces, ahí yo podría acreditar lo que habitualmente yo estaba ganando y entonces poderle exigir como tal esa ganancia lícita que yo dejaba de percibir. Acuérdate que la ley permite todos los elementos de prueba en ese sentido y podrían ser testimoniales, podrían ser documentales, como elementos para poder llevar. En este caso podría ser también el dictamen médico, en ese sentido, mandar en ese sentido a citar al médico que acredite y que manifieste, en ese sentido, bajo una serie de preguntas, que él atendió al paciente y que le dio este seguimiento sobre este tipo de atención a la persona. Jorge, ¿qué pasa, y esto es muy común, cuando hay una lesión y el lesionado tiene seguro social o tiene seguro de gastos médicos? Y obviamente el seguro social pues le cubre toda la cuestión médica, el seguro de gastos médicos le cubre lo mismo, pero en este caso él invirtió esa cantidad y aparte está pagando un deducible. ¿Cómo se maneja ahí los daños? Porque pues a lo mejor el lesionante va a decir, pues es que no te costó nada en el seguro social. Y ahí no, ese es el tema, ahí no lo puedes exigir, hay que demostrar el daño. ¿Y esto es muy común? Claro, en ese sentido, porque tú no estás recibiendo esa afectación económica porque está siendo cubierto por parte de tu propia institución como tal, y entonces no lo vas a demostrar. Entonces te encuentras bajo una circunstancia de que te encuentras impedido en ese sentido. Pero, por ejemplo, cuando tú pagas un deducible, en ese sentido como tal, ahí sí estoy acreditando que yo fue producto de ese pago derivado de la afectación que tú mismo me generaste. ¿El puro deducible o también la póliza? No, porque la póliza también te cuesta a veces... No, pero ahí entraría un tema de subrogación en ese sentido, si el seguro pudiera repetir en contra de la persona. Es como cuando hay una cuestión entre las empresas aseguradoras en una responsabilidad de vehículos. Un vehículo le causa un daño a otro, los dos vehículos están asegurados, la aseguradora se va ahora en contra de ¿quién? Del responsable del daño causado porque está protegiendo a su asegurado. Claro. Y de alguna manera ahí tendrán que resarcirle los daños causados, que ya después ellos celebran los convenios y sus formas para poder llevar a cabo ¿qué? La indemnización. Acuérdate que nuestra legislación maneja que en el tema de indemnización la primera premisa es volver las cosas al estado original. Hay veces que sí se puede. Si yo estoy jugando por ahí fútbol y rompo un cristal, daño un vehículo, no hay problema, lo mandamos a laminar y pintar y las cosas quedan igual. Pero hay cosas que no podemos resarcir, como en el caso del fallecimiento de una persona, y entonces ahí tenemos que indemnizar por fallecimiento de una persona y nos vamos de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo. En el artículo 502 creo que menciona, se va a contemplar como un accidente de trabajo, se multiplicará creo que 5,000 días de salario, no recuerdo el valor en este momento, lo multiplicamos más gastos funerarios, tendrás el derecho de exigirlo en ese sentido. A lo mejor ya no el muerto, porque evidentemente ya no es si bien es cierto es el afectado y que podría exigirlo, ese derecho pasa vía sucesión a través de sus herederos para poder exigir el monto de la indemnización por la reparación del daño causado derivado de este tipo de circunstancias o estos hechos. A mí me gustaría también no solamente quedarme en esto, también encontramos una responsabilidad, y me parece muy importante, por objetos y animales tuyos. Eso es un factor muy importante. Y también muy común. Común. Ejemplo, carreteras. ¿Cuántas veces han gente perdido la vida porque la gente que es propietario de un ganado no lo tenía, ni lo cuidaba, ni lo vigilaba de manera óptima? Y están sobre la carretera. ¿Estás de acuerdo que debe estar en un granero? Sí. Debe estar en su corral, debe estar con alguien bien vigilando. Así es. ¿Qué es lo que ha pasado? No hay poca visibilidad, la gente ingresa una curva y lamentablemente lo primero que ve el animal, provocándole afectación económica, daño a su patrimonio moral, su integridad física, lesiones o hasta la pérdida de la vida. ¿Quién es el responsable? El propietario del animal. Entonces, por eso la responsabilidad civil, queriendo completar ese detalle, importante. Es también no solamente por hechos propios, por hechos ajenos, sino también por objetos de tu propiedad. Y me refiero a animales domésticos en general. ¿Cuál es un animal doméstico en su momento? Un perro. Un perro se puede convertir en un arma peligrosa y puede causar daño al patrimonio. Y puede hasta la muerte. La muerte, lo hemos visto. Hay gente que tiene animales bravíos o fieros, que no tiene el cuidado. A veces, fíjate que me ha tocado, y a veces yo le digo a la ciudadanía, y no porque no respete y quiero mucho los animales, pero hay gente que sale con animales a los parques, y a veces el otro día me tocó ver una situación y una escena donde el tipo soltó su animal con la correa. El animal era un gran danés, se encontraba una niña jugando por ahí, estaban los juegos, unos juegos ahí en el propio parque. Si te fijas, son de material de acero. El animal, sin querer, la avienta, le pega por detrás, la niña se pega
de 3, 4 años se pega de aquí y se abre todo este tipo de circunstancias. ¿Quién es el responsable? El propietario del animal. ¿Por qué? Porque no lo cuidabas ni lo vigilabas con la circunstancia. Ahora entiendo por qué las leyes municipales exigen y los reglamentos de policía de buen gobierno exigen que cuando tú circules un animal en la vía pública, lo circules con correa, lo circules con bozal si es bravío. Exacto. Porque me tocó a mí, Leopoldo, en una experiencia muy lamentable. En un taller mecánico tenían un animal bravío fiero, porque habitualmente lo protegen para evitar eso. Resulta que en aquel momento se les descuidaron. Como a veces los talleres no están en donde deberían de estar, estaban aledaños casas habitación, un niño se eleva una pelota, el animal intempestivamente no medía ese tipo de cosas, el niño va a recoger la pelota y el animal se encontraba en ahí, pensó que se iba a meter y lo agarró de esto. Se tragó 3 de sus deditos ahí en ese sentido. Causa un daño a su patrimonio moral, un daño irreversible. Pero estaba dentro del taller. Sí, pero el animal salió. Como la pelota iba pasando corriendo, y entonces el animal pensó que el niño se iba a meter. iba a meter. Sí, ahí, si hubiera metido el niño, es responsabilidad del padre, ¿no? O de que tiene la custodia. Traeríamos un tema de culpabilidad, ¿no? En ese sentido como tal. Y entonces el animal lo agarró, lo mordió. Entonces cuando trataron de sacarlo, el animal pues ya lamentablemente le había causado daños que originó cirugías, imagínate, cirugías, tratamientos. No va a quedar bien. Y el costo económico, imagínate, para el propietario del animal. Por eso nosotros debemos tener cuidado, responsables. El propio artículo 1428 te dice que eres responsable por otro tipo de objetos, como cuáles, tus árboles. Si no los podas, si no los cuidas, un árbol puede causar un daño en ese sentido a otra persona. Entonces, la ley menciona que debemos de tener ese cuidado, y es lógico, ¿no? Tendremos que responder siempre por nuestro proceder, por nuestro actuar, y tendremos la necesidad, si afectamos sin causa justificada a una persona, de resarcir esos daños correspondientes. Entonces, yo siempre invito a la ciudadanía que tengamos cuidado sobre esto, porque puede trascender. Y luego, fíjate, hay daños eminentes, que esto te lo quiero comentar ahorita, y si me permites, hay daños presentes, pero hay daños futuros, ¿eh? Daños presentes y daños futuros. Un caso. Un hospital hace una transfusión de sangre, el personal médico no verifica que se hace una sangre certificada, le ponen la sangre porque las plaquetas las tenían mal, y infectan VIH. Y así le pasó a un golfista en Estados Unidos. Le infectan esto, daños presentes y daños futuros. Es un tema que ahorita lo compartiremos, si me permites abundar un poquito pues sobre ahorita, regresando de la pausa, entramos a este tema y me gustaría que nos dijeras cómo se pueden acreditar fehacientemente los perjuicios, porque yo veo que mucha gente no le prosperan esto porque no saben acreditarlo, y pues a lo mejor aquí con el experto ya van a poder hacerlo, ¿verdad? No le cambies, regresamos. ¿Problemas legales? Acércate con nosotros. En Valeriano Abogados manejamos todas las áreas del derecho: civil, mercantil, penal, fiscal, familiar, contabilidad, laboral. Ven con los profesionales, tú ya nos conoces. Valeriano Abogados, estamos para ayudarte. 30 años de experiencia, usted ya nos conoce. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. Esparza Monteón Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Monteón Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades. Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa Soluciones Electromecánicas. www.temisa.mx.
Regresamos a nuestro último bloque. Desgraciadamente el tiempo siempre está en nuestra contra, pero pues bueno, para no perder todas las enseñanzas que nos está dando el doctor Jorge Rivas, nuestro amigo especialista en materia civil y que está hablando el día de hoy del tema de la responsabilidad civil. Quedamos con que íbamos a ver la cuestión de los daños a futuro, ¿no? De una responsabilidad. Yo quiero pensarte esto. A ver. El daño presente. Este daño presente que tú le estás causando al niño, pero el daño futuro. Este niño, su vida no va a ser normal. Este niño probablemente no pueda rehacer su vida porque tiene una enfermedad que de entrada, para poderla realizar, le va a afectar en su desarrollo normal. Casarse, cuando es un impedimento para contraer matrimonio, padecer una enfermedad contagiosa incurable, porque pone en riesgo la salud y la vida del otro cónyuge. Tener hijos poniendo en riesgo que pueda contraer el VIH en sus hijos. Entonces hay un tema, ¿y cómo vas a reparar ese daño futuro? Ahí es interesante. Y es un tema, porque a veces entre tema el daño moral. Te voy a poner un ejemplo sobre el daño moral. A mí me tocó un caso donde llega a mi despacho un papá acompañando a su hija y me dice, Jorge, me recomendaron, quiero hacerte un planteamiento y que me digas cuál es mi escenario legal y qué me recomendarías hacer. Y si realmente procede algo, si no procede, pues, ¿cuál es mi posibilidad? Mi hija tuvo una relación sentimental con una persona, nunca la acepté, pero respeté su toma de decisiones. Terminó la relación, uno puede entender que pueda tener vida íntima. En esa relación de esa vida íntima, utilizando la tecnología, se grabaron y tomaron fotos, teniendo el coito, el acto sexual. Al terminar este tipo molesto, sube esas fotos. Esto también es muy común, ¿eh? Se da mucho en las redes sociales. Causas, por eso dice en su momento dado, aquí hablamos de un hecho ilícito, una responsabilidad civil subjetiva, hay una conducta humana, consciente, antijurídica, porque viola un deber jurídico. El deber jurídico dice, es la necesidad de observar una conducta tal y como lo ordena una norma de derecho. Y una norma de derecho dice, toda persona tiene derecho que se respete su vida, su integridad física, sus sentimientos, su honor, su reputación, su vida privada. Esa conducta causó un daño a su patrimonio moral, hay una culpa intencional, y entonces en ese sentido surge la necesidad de ¿qué? De indemnizar, reparar el daño. Y entonces hay un tema muy interesante en el tema que tenemos que ver sobre la forma de cuantificar el daño moral en ese sentido. De hecho, hay algunos criterios de la Corte que nos han ido ayudando y nos han ido abonando para determinar el monto de la forma en la cual se tiene que cuantificar este tema de la reparación del daño moral. Hay un caso por ahí emitido por la Suprema Corte, que fue un caso el caso 30-2013, donde un joven por ahí decía que se fue a Acapulco en el tema de una situación de festejar que había terminado su carrera, y por ahí en un CAYA, por ahí fue analizado este caso, fue un precedente muy importante. Por ahí se estableció, estaba electrificada esa zona, se voltea y el chavalo de alguna manera en ese CAYA se voltea y tratan de salvarlo, pero fue lamentablemente imposible y el tipo pierde la vida en esa circunstancia. Y entonces esa situación afectó su patrimonio moral y surge la necesidad de los padres de exigir una responsabilidad civil de esa naturaleza por haber afectado su patrimonio moral, haber cometido una situación como un hecho ilícito como tal. Y fue un precedente muy importante y creo que la Corte se ha preocupado un poquito más por el tema del daño moral y el sufrimiento en ese sentido. Creo que son temas que tendremos que ir abonándonos más, jurídicamente hablando, que tenemos que de alguna manera como abogados ir innovando en esos nuevos temas, porque el daño no solamente es presente, el daño puede ser futuro. Imagínate esos niños que de alguna manera por una negligencia médica les autorizaron a hacer una transfusión de sangre, tienen VIH, esos niños ya van a sufrir un daño permanentemente toda su vida y su vida va a cambiar. ¿Y cómo voy yo a reparar ese daño de sufrimiento para que esos niños puedan superar emocionalmente desde discriminación, desde que su vida tendrá que ser bajo ciertos cuidados especiales para poder mantener un estado de salud habitual en ese sentido? Entonces, no tener familia. Esa es una circunstancia muy interesante. Si te lo decía, si es un impedimento para contraer matrimonio, padecer una enfermedad contagiosa incurable y la ley lo justifica, que es un derecho válido, el derecho a la salud, si lo estamos protegiendo, si yo permitiera este tipo de cosas, podría poner en riesgo la salud de la persona. Y entonces, todos va a
vas a cambiar las condiciones de vida de una persona. Entonces, esos son temas que creo que a las personas que, como todo, yo siempre lo he dicho que no dejamos de aprender de derecho, claro. Aprendemos de nuestros maestros. Quiero hacer un comercial, veo aquí en unos instantes al maestro Garrio, mi maestro, mi gran maestro, nuestro maestro que respetamos de verdad y que le aprendimos y claro. Que le seguimos aprendiendo de verdad. Seguimos su ejemplo. Seguimos su ejemplo. No llegaremos, pero seguimos el ejemplo. Una leyenda en nuestra universidad, claro. De verdad, por su trabajo y su profesionalismo, ¿no? De verdad. Próximamente va a estar aquí también en nuestro programa presentando su libro. Será. De él y de su hijo, que pues obviamente habla de su capacidad en materia familiar. Son para nosotros siempre, como lo hemos dicho, nuestras vacas sagradas, nuestros claro, ejemplos a seguir siempre. Con todo respeto, ¿verdad? Claro que sí, con el respeto. Oye, Jorge, volviendo al tema tanto de la sangre y de la hija que le tomaron los videos, ¿cómo se acredita el daño? O sea, el perjuicio ahí, eso es importante. ¿Cómo el abogado puede acreditar? La ganancia lícita que se deja de percibir. La ganancia lícita y ¿cómo se va a acreditar el daño en tratándose del menor que le transfirieron la sangre y la hija? Porque son casos muy comunes. Sí, nuestro tema por ahí en nuestra legislación civil establece una facultad discrecional por parte del juzgador para el momento de cuantificar el daño en ese sentido. Dice en ese sentido la afectación de los derechos sufridos, en este caso la situación económica o pecuniaria de la persona como tal. O sea, el estilo de vida que llevaba, eso va más o menos se va a cuantificar mediante una pericial, me supongo. No hay un parámetro preciso que determine como tal pesos y centavos. Queda la facultad discrecional del juzgador como tal. El juez te pone $3 millones y porque es lo que yo considero. Aquí va a ser más complicado. Es un tema un poquito escabroso y que queda un tema a veces, quería llegar. A ese tema de criterio a veces de los jueces, pero claro, hay que darle bases objetivas, ¿no? Que esa es la parte más fundamental que tenemos que darle para poder nosotros demostrar este tipo de circunstancias. Yo considero en ese sentido como tal, como lo mencionaba y lo menciona nuestro artículo civil, a lo mejor hay que ir mejorando esta parte y establecer más bases más precisas para poder delimitar menos aspectos de criterio personal de los juzgadores. Sí, eso es lo difícil de esto, desgraciadamente, que se oye bonito la responsabilidad y todo, pero a veces ya a la hora de los hechos ya no se puede plasmar ahí en una sentencia que beneficie al 100% al ofendido o al lesionado o al demandante, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, con este tipo de charlas, lo que nos invita a reflexionar, Leopoldo, es que entendamos que los seres humanos en nuestro proceder podemos afectar la esfera económica o moral de otra persona y nuestro proceder nos va a obligar a resarcir esos daños y perjuicios que podemos causar, ya sea contractual, ya sea extracontractual, proveniente del riesgo creado a través de esos objetos peligrosos o a través de, en ese caso, de hechos ilícitos, nos vemos en la necesidad de resarcir esos daños. Siempre hay que ser responsable de nuestro proceder y si nuestro proceder afecta la esfera de otra persona física o moral, nos vamos a ver en la necesidad de resarcir o reparar esos daños causados. Entonces, hay que evitar y hay que tener cuidado desde el momento que tenemos un tanque estacionario, que es un objeto peligroso, y no le damos el mantenimiento debido, y el día de mañana causamos un daño, pues nos podemos ver en esa necesidad de resarcir. Entonces, creo que todos los ciudadanos en particular debemos tener cuidado en nuestro proceder y en ese tipo de objetos para que en un futuro no sucedan este tipo de cosas y nos veamos en la necesidad de vernos inmiscuidos en un problema de tipo legal de esa naturaleza. ¿Crees que algún día lleguemos a estar como el derecho anglosajón, específicamente Estados Unidos, que es el país de las demandas de este tipo, en donde pues si va pasando alguien ahí afuera de tu casa y se resbala, te demandan, bueno, pero la demanda por todas cosas? Fíjate, es que también hay un tema en ese sentido. Dice que la responsabilidad civil objetiva, por ejemplo, dice por el uso de objetos peligrosos, yo lo clasifico en 3, por objetos peligrosos por su naturaleza, por funcionamiento y causas análogas. Causas análogas. Parece curioso, ¿no? Un piso, vitropiso, mojado, se vuelve altamente peligroso. ¿Sí? Te resbalas y te caes. Y si tú como tienda comercial no haces un señalamiento, piso mojado, no pasar, puede pasar una persona y se puede golpear y se puede fracturar. O hasta ponerle una línea, porque ¿no? Pues exacto, tú estás poniendo con esas condiciones objetos que se van a volver peligrosos. Claro, si tú pones la línea correspondiente y la persona no lo respeta y se cae, creo que ahí encontramos la excluyente de responsabilidad civil, que sería la culpa de la víctima. Porque había un señalamiento y le dijera, cuidado, piso peligroso, te puede resbalar. Y si no lo respeta ahí, entonces sí será un excluyente que podría válidamente la persona moral establecerlo como una excluyente para no responder del daño causado a la víctima. Bueno,
Pues fíjate que es muy interesante este tema y vuelvo a insistir, no cualquiera lo puede manejar, sobre todo con lo que estás diciendo, que la ley no nos permite muchas cosas, pero pues bueno, para eso están los especialistas y pues yo quisiera que le dijeras al público pues dónde te pueden localizar, de alguna forma, quien quisiera ver alguna situación que tenga o también un problema por ahí que esté manejando, pues que te puedan localizar en tu oficina y algún teléfono, Jorge. Ok, claro que sí. Gracias, Leopoldo. Su servidor, el maestro Jorge Rivas, estamos por ahí en mi teléfono celular 33 12 41 97 08. Estamos por ahí también en la Universidad Enrique de León trabajando. Tenemos nuestro despacho en Tonatiuh 215, lo que se les ofrezca Ciudad del Sol. Ahí estamos a sus órdenes. Y gracias siempre por el espacio de que nos permites de estar aquí, Leopoldo. Y muchos años después de compartir la aula académicamente contigo, volverte a ver siempre para mí, de verdad, créeme, es un grato. No es una amistad de hoy con tu familia, es de muchos años, con tus hermanos y con todos. Sabes que hay un aprecio muy especial para todos ustedes. Acuérdate también, tu familia son gente pues también jurídica y también gente muy valiosa, ¿eh? Oye, Jorge, por último, para cerrar esto, ¿qué le puedes decir a los abogados, primeramente, y qué les puedes decir a la ciudadanía con relación a la responsabilidad civil? Pues al final de cuentas, yo creo que la responsabilidad civil no es más que siempre una figura legal que obliga a los ciudadanos que el día de mañana nuestro proceder, si no lo hacemos bajo ciertos parámetros de la legalidad y nuestros objetos bajo nuestros cuidados, podemos y nos vamos a ver en la necesidad de responder de ese daño causado a cualquier otro ciudadano o cualquier otra persona moral que pudiéramos llegar a afectar el día de mañana. Entonces, hay que tener esa precaución y ese cuidado, ya sea no solamente por nuestros actos como lo pudimos ver, puede ser por objetos de tu propiedad, por personas que debemos de cuidar y vigilar como son nuestros hijos o nuestros trabajadores, y hay que tener este tipo de medidas cautelares para tratar de evitar que el día de mañana nos vemos inmersos en una necesidad o una demanda de esta naturaleza. Si yo siento que la persona tiene que proceder de la mejor manera, y cuando tú procedes de la mejor manera y eres un hombre precavido y extremas cuidados, pues reduces el riesgo de poder afectar la esfera o el patrimonio de otro ciudadano. Y creo que una persona que causa un daño, ya sea con culpa o sin culpa, se tiene que tener la necesidad de resarcir el daño. No podemos pasar que una persona esté en un celular, se distraiga un segundo y golpee a otra persona. Eso es una conducta negligente y debe responder por sus daños causados. Y no podemos de que den impune este tipo de responsabilidades. Muy bien, pues queremos agradecerte mucho, infinitamente tu asistencia, tu preparación. Se nota inmediatamente cuando la gente imparte cátedra, sabe lo que está diciendo, y sobre todo los abogados y la gente en general, pues yo creo que el día de hoy se llevó algo muy interesante y algo que mucha gente, incluyendo los abogados, no manejamos. ¿Por qué? Porque es algo que hay que estudiarlo profundamente como tú lo has hecho. Y pues quiero darle, aparte de las gracias a mi amigo Jorge, decirles que la próxima quincena va a estar aquí el maestro Guillermo Ogarrio Saucedo con la presentación de su libro El Derecho de Familia, un tema pues muy importante. Yo creo que es el número 1 ahorita en los juzgados, claro, el derecho familiar, y pues el maestro es un experto igual que su dinastía, y pues obviamente con el libro que nos va a traer para que lo adquieran, pues va a ser las bases para tanto los alumnos como para los abogados y el público en general. Nos vemos la próxima quincena en punto de las 7 de la noche, en miércoles. Gracias, Jorge. Gracias, Leopoldo. Un abrazo, como siempre. Muchísimas gracias, maestro Honrado, como siempre, con la invitación. Todos los avances, el crecimiento que ha tenido tu programa, Bueno, mi principal maestro, quiero reconocerlo.